Vamos a empezar a hablar del mapa del diseño. Esta es la segunda charla que hacemos sobre el diseño de investigaciones con metodología cualitativa y en concreto, en la tarde de hoy vamos a hablar de el marco conceptual y el paradigma de codificación, ¿de acuerdo? Semana pasada tratábamos el propósito de la investigación, los objetivos y las preguntas. Y en la charla de hoy pues hablaremos de cómo trabajar un marco conceptual si es un estudio deductivo y de cómo trabajar un paradigma si el estudio es con una aproximación inductiva, ¿de acuerdo? Estos serán los puntos principales de esta tarde. Cuando hablemos del marco conceptual comentaremos un poco cómo se articula y operativizan los conceptos que lo componen y os daré algunos consejos, algunas pautas para poder hacer mejor este trabajo de metodología. Os recuerdo un poco el escenario en el que estamos trabajando en el proceso de investigación. Veíamos el propósito y los objetivos y las preguntas y en concreto hoy nos vamos a centrar en la parte del marco conceptual, ¿de acuerdo? Nos quedará pendiente una tercera charla que haremos dentro de 2 semanas sobre las técnicas de toma de datos y la estrategia analítica, ¿de acuerdo? Principalmente siempre en el campo del análisis de los datos, que es donde trabajamos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas charlas y todos estos contenidos tienen por finalidad hacer un análisis de los datos cualitativos más fluido, más ágil y más sencillo, ¿de acuerdo? También os recuerdo esta diapositiva de la semana pasada donde abordamos la primera parte de la pregunta y hoy nos vamos a centrar en esta parte central del concepto, los indicadores y de dónde proceden al trabajar con el marco conceptual. También lo haremos desde una doble perspectiva, pues un marco conceptual si se requiere para el estudio o bien el desarrollo de un paradigma en inducción analítica. En la misma investigación, como comentábamos la semana pasada, podéis tener en una pregunta de investigación necesidad de trabajar unos determinados conceptos, pero también dejar espacio para la inducción analítica. Al final de la charla os pondré un ejemplo para que veáis con un único concepto más o menos cómo se podría trabajar, ¿de acuerdo? Y luego, al finalizar, pues si tenéis cualquier pregunta o cualquier comentario, pues ya lo abordaremos. Bien, a la hora de trabajar un marco conceptual tenéis que entender que en la revisión bibliográfica que hacemos en las investigaciones leemos mucha información relativa al tema que estamos explorando, ¿de acuerdo? Pues bien, de toda esa información, de todos los conceptos que la pregunta de investigación requiere para conformarse, necesitamos seleccionar unos cuantos conceptos, ¿de acuerdo? No necesariamente en todos los estudios es necesario un marco conceptual. Esa sería una de las primeras consideraciones. Si ya existen conceptos en la literatura, que nos sea de utilidad articular y operativizar, ¿de acuerdo? Normalmente no son muchos conceptos los que se manejan, son más bien pocos, pero claro, de esos pocos hay que obtener los indicadores que luego se convertirán en los códigos de análisis que utilizaremos en nuestro proceso analítico. ¿De acuerdo? Primero haremos un plan, una estrategia de análisis, pero necesitamos tener buenos indicadores para que nuestro análisis sea fluido y funcione adecuadamente. ¿De acuerdo? Normalmente es recomendable hacer un gráfico, un diagrama con estos conceptos del marco conceptual. Nosotros utilizamos tablas de Word o de Excel, cualquier programa de tratamiento que nos ayude a organizar la información en ese escenario gráfico, ¿de acuerdo? Pero cualquier programa de mapa de ideas os podría servir del mismo modo para estructurar gráficamente los conceptos que van a componer el marco, ¿de acuerdo?
El marco conceptual, como podéis ver en la diapositiva, no sale a la primera. Es importante trabajar durante un tiempo toda esa información y hacer varios intentos. De hecho, recordaros que siempre decimos que siempre quedará abierto y será flexible a posteriores modificaciones a medida que el proceso de investigación evolucione. Si el mismo proceso general de investigación cualitativa es abierto y flexible, cualquiera de sus componentes, por supuesto, también se puede modificar, ¿de acuerdo? Y finalmente comentar que tenéis que ser arriesgados en el marco, tenéis que trabajarlo y tenéis que intentar trazar las trayectorias metodológicas, conceptuales que los otros autores hicieron. Más que nada porque cuanto más trabajo hayáis, cuanto más os arriesguéis, más claro, más fácil y fluido va a ser el análisis como antes os comentaba, ¿de acuerdo? Ahora, seguidamente vamos a comentar el aspecto de qué es articular y qué es operativizar los conceptos, ¿de acuerdo? Normalmente nos estamos refiriendo a que cuando abordamos una lectura bibliográfica de un autor y se manejan determinados conceptos, son conceptos abstractos y tenemos que convertirlos, transformarlos en características observables en los datos, analizables, podríamos decir. Cuando un autor, por ejemplo, habla de resiliencia, pues la resiliencia es un concepto abstracto. Nosotros tendremos que saber trabajar ese concepto de manera que podamos determinar en una entrevista o en una observación participante cuánto una persona está siendo o dejando de ser resiliente o cualquiera de los factores que componen la idea de resiliencia o de crecimiento postraumático o cualquier concepto que estéis manejando en vuestras investigaciones. Se trataría de pasar de lo abstracto, de lo que se abstrayó al teorizar por otros autores, a concretar en lo medible, en lo observable, para que nosotros podamos analizarlo, porque esa información no nos la proporcionan estos autores de partida, ¿de acuerdo? Normalmente debemos de deducir esos indicadores que nos van a permitir analizar, ¿de acuerdo? Y siempre reduciremos a expresiones mínimas de que luego podamos encontrar expresadas en los datos, en la información, porque normalmente las personas normalmente no decimos que somos resilientes o que estamos ejerciendo cuidados paliativos. Normalmente lo que utilizamos son indicadores, expresiones de esos constructos abstractos más generales, ¿de acuerdo? Aquí abajo tenéis un pequeño ejemplo sobre la gestión de la adversidad en las familias inmigrantes, en los niños. Como podéis ver en la diapositiva, partimos de la parte izquierda de este diagrama con el concepto de gestión de la adversidad. Podemos concretarlo en un nivel intermedio con la idea de pobreza, ¿de acuerdo? Entonces, vamos trabajando hacia la derecha de esos indicadores y, claro, una expresión de pobreza podría ser el tener unas determinadas necesidades alimentarias, ¿de acuerdo? Entonces, cuando una madre de un niño inmigrante te dice que el comedor escolar es muy importante para ese niño, probablemente esté describiendo una acción que se podría codificar con necesidades alimenticias, categorizar como una expresión de la pobreza y conceptualizar como correspondiente a la idea más amplia, más abstracta de gestión de la adversidad, ¿de acuerdo? También tenéis otro ejemplo, necesidad de material escolar, del mismo modo, cuando encontrábamos que dice que la mochila le pesa demasiado en la espalda, pues claro, si le preguntas por qué no utiliza un carrito de arrastre, pues probablemente no tenga dinero esa familia
para adquirir este material escolar, ¿de acuerdo? En los datos la realidad nos sorprenderá por su riqueza y por su diversidad, pero tenemos que hacer este ejercicio previo de articulación y hacer operativos los conceptos para acomodar las diferentes evidencias en su correspondiente categoría prototípica. Recordemos brevemente la teoría de las categorías prototípicas que procede de la psicología cognitiva, ¿de acuerdo? Entonces, esta teoría de psicología cognitiva dice que los seres humanos organizamos en la forma de funcionar de nuestra mente es entender la realidad agrupando en categorías prototípicas todas las cosas. Entonces nosotros agrupamos las cosas que nos gustan, las cosas que nos disgustan, quiénes son nuestros amigos, etcétera, en esas categorías prototípicas. En la categorización analítica, en el análisis de contenido cualitativo, lo que vamos a hacer es precisamente lo mismo. Tenemos que organizar las diferentes expresiones en esas categorías. A ver, un segundito que me estáis preguntando. Bueno, aprovecho para preguntaros si se me oye bien y si tenéis alguna dificultad técnica. A mí el sistema me dice que está todo correcto, ¿de acuerdo? Gracias, Ana. Bien, Sonia está preguntando, ¿operativización y articulación vienen siendo sinónimos o hay un matiz que los diferencia? Bien. Pues fundamentalmente articular es el proceso previo que veíamos ¿de acuerdo? Cuando articulábamos, ¿de acuerdo? Lo tengo en una diapositiva siguiente, pero no tengo problema en trabajarlo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros un determinado concepto lo dividimos en niveles inferiores, lo estamos articulando. Cuando tú lees un autor determinado y habla del concepto de resiliencia en la escuela, encuentras, por ejemplo, que brindar afecto y apoyo es un factor, un nivel intermedio de resiliencia en el entorno escolar. Entonces, cuando tú detectas ese nivel intermedio, lo que estás es articulando esos conceptos que el autor en sus obras aborda. Pero cuando lo haces operativo, ¿de acuerdo? Lo que estamos haciendo es hacerlo funcional en nuestros datos. Para que sea operativo, normalmente tienes que definir el indicador y a la hora de definir, yo recomiendo hacer dos ejercicios. Describirlo, una descripción del código o del indicador, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, buscar posibles expresiones en los datos de ese indicador. Eso es hacerlo operativo, que tú en tu análisis puedas utilizarlo, ¿de acuerdo? Articular es el trabajo de convertir más lo abstracto en concreto, pero llegado a un nivel, operativizamos esos diferentes estructuras conceptuales, las trabajamos para que nuestra investigación funcione, ¿de acuerdo? De hecho, la palabra operativización no existe en español. Es un término mal empleado del inglés, ¿de acuerdo? Una traducción más de ir por casa sería hacerlos manejables, hacerlos utilizables y que sea posible analizar con ellos desde el concepto hasta el indicador, hasta el código. Tenemos que hacer un trabajo. Una primera parte es articular y una segunda parte es hacer operativo, hacer funcional, ¿de acuerdo? Ese sería mi punto de vista sobre el proceso que estábamos comentando, ¿de acuerdo? Bueno, me comentáis todos que se oye muy bien. Gracias a ti, Sonia, por la pregunta. Voy a retroceder un poco por si me he saltado un poquito. Esto era una primera diapositiva para
ubicarnos todos en el entorno de la charla de esta tarde, ¿de acuerdo? La primera parte era el marco conceptual, la idea. Este es el segundo punto de la tarde, articulación y operativización. Y el tercer punto precisamente es el paradigma, la apuesta inductiva de Corbin y Strauss, ¿de acuerdo? Al finalizar estos 3 puntos, como os comentaba, os iré mostrando algunos ejemplos de trabajos que nosotros utilizamos para que se vea con un ejemplo todo lo que estoy comentando a un nivel más o menos teórico, pero si no lo vemos en un ejemplo, a veces cuesta imaginarlo, ¿de acuerdo? Os he preparado unos pocos ejemplos y luego ya me comentáis pues cualquier cuestión, pero vamos, no me importa que en cualquier momento me vayáis comentando que esto tampoco es una charla formal, sino que pretendo que sea informal, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a repetir un poco lo que es el paradigma. El paradigma ayuda a codificar el contexto e integrar las categorías, ¿de acuerdo? Es una herramienta heurística, una herramienta que favorece el descubrimiento de conocimiento, ¿de acuerdo? Es un sistema de apoyo al análisis cuando se trabaja inducción analítica o grounded theory, teoría fundamentada. Si queréis, os cuento brevemente el cuento, la historia metodológica de cómo surgió esta herramienta del paradigma. Cuando empezó la teoría fundamentada, la grounded theory, Glasser y Strauss, en el año 67, con la publicación de Discovery of Grounded Theory, ¿de acuerdo? Pues cuando empezó, la idea de paradigma no existía porque ellos abogaban por la inducción analítica pura, es decir, no revisar la literatura, no atender a estas cuestiones bibliográficas y abordar el discurso del participante, que a fin de cuentas era quien era la fuente del conocimiento. Pero en sus trabajos posteriores, al poco tiempo, sabéis que Glasser y Strauss trabajaron en líneas diferentes de investigación, entonces se dieron cuenta de que la sensibilidad teórica del investigador, su propio bagaje, su propia mochila académica, era una influencia en el campo de estudio, ¿de acuerdo? Y fueron conscientes de la imposibilidad de hacer inducción analítica pura. Y ellos mismos en sus escritos apostaron por herramientas que ayudaran en parte a gestionar la sensibilidad teórica. Era una combinación de inducción y deducción, ¿de acuerdo? Entonces, Glasser, como sabéis, apostó por las familias de códigos, no como las entendemos nosotros con ATLAS-C, por ejemplo, sino la idea de familia de códigos es una idea metodológica determinada. Y Corbin y Strauss apostaron por el paradigma codificador, ¿de acuerdo? Que es lo que hoy estamos tratando porque a mí me parece personalmente una herramienta más perfeccionada que la familia de códigos de Glasser, ¿de acuerdo? Es mi sugerencia personal. Pues bien, los componentes que tenéis que estructurar en este paradigma son, en primer lugar, las condiciones del fenómeno que estéis investigando, analizando, bajo qué condiciones sucede ese fenómeno. Las condiciones son los eventos o sucesos que conducen a las situaciones de las personas. El qué, el dónde, el cuándo, el quién y el por qué. Si os acordáis del ejemplo que llevamos utilizando sobre el dolor, el ejemplo de Corbin, sobre el dolor, pues aquí habría que ver el contexto del dolor. ¿Qué me duele? ¿Dónde me duele? ¿Cuándo me duele? ¿A quién o quién influye en ese dolor? ¿Y por qué me duele? Eso serían las condiciones, ¿de acuerdo? En segundo lugar, tenemos las acciones e interacciones. El segundo componente del paradigma, que serían las respuestas de las personas para adaptar sus vidas dentro de esta situación, en el ejemplo de dolor, ¿de acuerdo? Entonces ese es el segundo, acciones e interacciones.
Os recuerdo un consejo que siempre damos a la hora de analizar datos. No analicéis directamente lo que las personas, los participantes os dicen. Tenéis que analizar, buscar contextos y buscar acciones de las personas. Las personas hacemos, como diría Goffman, una presentación en sociedad. Cuando tú entrevistas a una persona, lo que está haciendo es una representación teatral. Entonces, lo que te dice probablemente no sea exactamente lo que hace. Por eso es importante rastrear y determinar y delimitar las acciones de esa persona. Un empresario siempre os podrá decir que es un buen jefe para sus trabajadores. Esa será su perspectiva. Si preguntásemos a los trabajadores, a lo mejor teníamos la perspectiva contraria, ¿entendéis? Hay que diferenciar lo que es una afirmación concreta de una persona de lo que son sus acciones, ¿de acuerdo? Y evidentemente el tercer componente del paradigma sería las consecuencias, ¿de acuerdo? Los resultados, precisamente, los productos, en inglés serían los outcomes, de estas acciones e interacciones, ¿de acuerdo? Cuando tú tienes estas tres perspectivas integradas, evidentemente tu análisis es más fluido. Pero tú tienes que saber que debes de estructurar a priori tu análisis en base a este paradigma, ¿de acuerdo? Para que el análisis fluya adecuadamente. Si tú no lo estructuras en este diagrama o mapa del diseño, ¿de acuerdo?, que estamos tratando esta tarde, es muy probable que tu análisis con Grounded Theory o inductivo, ¿de acuerdo?, no funcione adecuadamente. Tenemos que construir un paradigma, una estructura donde abordemos estas cuestiones. A ver, un segundo porque me estáis preguntando y... A ver. Vale. Sonia pregunta, cuando digo que no analicemos lo que las personas dicen, supongo que quieres decir que no analicemos solo eso. Correcto. Porque ver si lo que dice concuerda con lo que hace también es significativo, efectivamente. Evidentemente, analizamos a las personas y analizamos lo que dicen y lo que hacen, pero no tenemos que focalizarnos exclusivamente en la tendencia común, que es analizar exclusivamente lo que dice, el hecho en sí. Pensamos que son verdades absolutas, pero al introducir en este componente analítico las acciones sobre lo que dicen, el nivel de profundidad analítico y de calidad y de validez, si queréis utilizar esta palabra, va a ser mucho más alto. Si solo etiquetáis lo que se dice, ¿de acuerdo?, pues os va a quedar el análisis muy insuficiente. Evidentemente, la matización de Sonia es muy acertada al respecto de mi comentario. Bueno, pues vamos a seguir trabajando un poquito con la idea de paradigma, ¿de acuerdo? Y el mapa del diseño nos va a permitir estructurar este paradigma en el flujo que hay desde la pregunta de investigación a la técnica de toma de datos. En medio tenemos que establecer precisamente estas consecuencias, ¿de acuerdo?, estas acciones y el contexto y las condiciones del fenómeno que estamos investigando, ¿de acuerdo? Os he puesto en el segundo punto una frase precisamente de Strauss, de Anselm Strauss, al respecto de esta información, para desmitificar en cierta medida la idea de la revisión bibliográfica en Grounded Theory, que entiendo que a mucha gente le interesa hablar de teoría fundamental, ¿de acuerdo? Como podéis ver, la frase dice: a partir de mi experiencia personal, mi experiencia profesional, mi entrenamiento, su formación y la literatura, sé que la artritis es ciertamente no solo la causa del dolor, ¿de acuerdo?,
Pero esta frase me llamó la atención en uno de los memos que hace Strauss y Corbin, porque precisamente está en cierta medida describiendo el concepto de sensibilidad teorética que todos tenemos a la hora de trabajar en nuestros respectivos campos de investigación. ¿De acuerdo? El ejemplo del paradigma es el mismo que antes he comentado, que lo hemos visto en otras charlas, ¿de acuerdo? Tenéis las condiciones del fenómeno, las acciones relacionadas al fenómeno y las consecuencias del fenómeno. En este caso he ido siguiendo precisamente para este ejemplo didáctico el trabajo de Strauss en este proyecto de investigación sobre salud, sobre relativo al estudio del dolor. Entonces, claro, la riqueza de información metodológica que los memos que redactan Strauss y Corbin es muy grande. Entonces, es muy interesante, pues, dejarse llevar, pues, un poco por la mano de estos maestros, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir trabajando con algunos ejemplos, la idea de articulación, operativización, ¿de acuerdo? Y el marco conceptual. Entonces, claro, nosotros estamos haciendo un estudio, por ejemplo, de resiliencia en el entorno escolar a niños y niñas inmigrantes. Entonces, claro, estamos hablando, por ejemplo, os he puesto una frase de Bannistel sobre la aceptación incondicional, que este autor afirma que es un concepto determinante para que una familia sea funcional. Si nosotros nos interesa estudiar si una familia o el entorno familiar es funcional o disfuncional, uno de los elementos que trabajaríamos, por ejemplo, sería este concepto, la idea de aceptación incondicional. Evidentemente, este autor en su obra desarrolla el concepto y te habla de las propiedades que pueda tener la idea de aceptación incondicional como factor positivo, protector de una familia funcional. Os lo pongo como un ejemplo. Más arriba en la parte principal, si yo quiero estudiar en estos niños y niñas su personalidad, su entorno familiar, pues tengo que abordar de la literatura una serie de conceptos como los que tenéis ahí de mi modelo teórico. Este es el punto de partida cuando yo hago la revisión bibliográfica. Yo voy cogiendo los conceptos que mi investigación me van a ayudar a entender la personalidad de un niño y su entorno familiar, ¿de acuerdo? En cada grupo social hay una serie de conceptos, pocos, como antes os decía, que encajan mejor en la investigación que estáis haciendo, ¿de acuerdo? Vamos a dar otro vistazo a la idea de articulación, como comentábamos. Entonces, claro, podríais en vuestro estudio entender la disfuncionalidad familiar, ese concepto, como un factor de riesgo, ¿de acuerdo? Porque también hay que analizar en el mapa del diseño las dicotomías, las disyuntivas metodológicas. Si van a haber factores protectores y factores de riesgo para conocer un determinado fenómeno, los aspectos positivos y los aspectos negativos. Pero eso lo determina mi pregunta de investigación. Fijaros que en la primera charla nos quedamos en la pregunta de investigación y ahora, ¿de acuerdo?, estamos trabajando a partir de la pregunta de investigación. Bien, pues habría que buscar las diferentes expresiones que pudieran haber en los datos de disfunción familiar, por ejemplo, violencia, alcoholismo, abandono. Esas podrían ser, a partir de la literatura, a priori, una serie de expresiones. Los datos luego nos lo van a completar, pero al entender yo como analista que la violencia ya va a ser un factor de riesgo, ya estoy atento a cuando el participante, de una manera o de otra, me informe sobre violencia dentro del entorno familiar. ¿De acuerdo? Entonces, yo me hago una pregunta operativa, ¿de acuerdo?, en la que reflexiono si hay exposición a conductas disfuncionales relativas a la violencia, al alcoholismo, si ese niño lo abandonan.
Entonces yo me voy haciendo una estructura y la voy articulando, ¿de acuerdo? También es interesante en este punto, en el mapa del diseño, fijar, establecer qué ítem, qué parte de la técnica de toma de datos va a dar respuesta previsiblemente a una determinada pregunta de investigación que ha utilizado unos conceptos u otros. Entonces, fijaros en la parte inferior de la diapositiva cómo estamos identificando la parte de la observación donde se observará la funcionalidad familiar o el concepto de pobreza o gestión de la adversidad de las familias, ¿de acuerdo? Y por otro lado, en la entrevista adaptada a los niños, triangularemos y en esta información en concreto se explorará estas dos ideas que poníamos en la parte superior, ¿de acuerdo? Continuamos trabajando nuestro esquema analítico, ¿de acuerdo? Entonces, podemos dividir en dos partes el marco conceptual. Por ejemplo, si queremos conceptos alfa deductivos, pues los vamos estructurando, por ejemplo, en una dicotomía de si hay un retroceso económico, si hay una evolución económica en la familia, ¿de acuerdo? Si es una familia disfuncional, si es una familia resiliente. Y luego, en la parte inductiva, fijaros en la parte derecha, conceptos beta, lo dejaríamos en blanco porque no tenemos los conceptos, pero sí que tenemos el paradigma. Entonces, yo me anoto que tengo que estar atento a las condiciones económicas de la familia, a las acciones relacionadas con la economía y a las consecuencias de las acciones relacionadas con la economía. Del mismo modo, pues lo haríamos con la funcionalidad familiar o la disfunción familiar, ¿de acuerdo? En la parte inferior, lo que hemos considerado, ¿de acuerdo?, es el estudio antes de un proceso migratorio y tras el proceso migratorio. Si empeora la situación económica antes y percibe una sensación de mejora, o es la familia una fuente de apoyo o si no tiene vínculos familiares. Entonces, lo que tenéis a la hora que operativizar la información es marcaros unas pautas para que a la hora de realizar el análisis, la codificación, por ejemplo, tengáis claro qué es lo que estáis buscando. Si estáis buscando un proceso migratorio, hay que estudiar el momento previo y el momento actual, ¿de acuerdo? Entonces, os tienen los datos que informar de esas situaciones. Son 4 partes diferenciadas. Antes del proceso, la situación económica. Después, o en la actualidad, situación económica. Familia, si es funcional, si apoya, si no apoya, antes y después, ¿de acuerdo? Y describirlo y buscar posibles expresiones. Pero toda esta información os la va a proporcionar la pregunta de investigación, los objetivos y en general, como foco maestro, el propósito de la investigación. Por eso es importante la parte previa que hagamos al respecto de este tema. Aquí os he puesto un ejemplo, no sé si se ve muy bien, pero es un ejemplo de la realidad, de un trabajo. Solo he cogido un concepto porque el esquema continúa páginas y páginas y páginas. Fijaros que hemos empezado por la teoría de la resiliencia, en este caso de Henderson y Milstein, y uno de los conceptos manejados es brindar oportunidades de participación significativa al alumnado en el entorno escolar, ¿de acuerdo? Estos autores hablan de diferentes categorías o propiedades del concepto superior, ¿de acuerdo? En concreto, dar oportunidades de participar en el gobierno escolar y otra parte que he dejado desactivada que es organización de actividades culturales. Bueno, en este ejemplo exploro dar oportunidades de participar. Y, por ejemplo, una dimensión podría ser
participación en la toma de decisiones, ¿de acuerdo? A partir de esa idea que he articulado, empiezo a hacerla operativa. Entonces voy anclando qué técnica de toma de datos me va a ayudar a encontrar claves sobre la participación en el proceso de toma de decisiones y veo la pregunta del instrumento, ¿de acuerdo? Que me va a lo que le pregunto al niño o niña, lo que le pregunto al profesor y lo que yo voy a observar, ¿de acuerdo? Y finalmente, la parte final de la operativización sería los indicadores, la información que me van a dar en el análisis. Establezco una clave dicotómica para dividir si sucede el fenómeno o no sucede y dejo un espacio azul en blanco donde iría la información relativa al paradigma. ¿De acuerdo? El color verde y rosa es la parte deductiva y el azul podríamos decir que es el paradigma. Entonces, esta es otra forma de organizar este mapa del diseño, esta información, sobre uno de los conceptos que quiero explorar en esta investigación que os he puesto, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, esta es en principio la charla de esta tarde en la que hemos trabajado en concreto la idea del marco conceptual, que es articular y operativizar esos niveles abstractos para convertirlos en concretos, medibles y observables. Y hemos estado hablando del paradigma como complemento al marco conceptual, ¿de acuerdo? Porque deberíamos de entenderlo como un complemento, se complementan mutuamente, porque en la misma pregunta de investigación, repito, podréis tener la necesidad de trabajar un marco conceptual y un paradigma, deductivo e inductivo, en una pregunta de vuestra investigación, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues os he estado poniendo algunos ejemplos para que entendierais un poco cómo trabajarlo en la realidad. La charla dentro de 2 semanas, ¿de acuerdo? La semana que viene no hay charla, a la siguiente, si no recuerdo mal es el 16, pues trabajaremos un poco el diseño de la técnica de toma de datos, más que nada solo aquellas cuestiones relacionadas con el análisis de los datos, ¿de acuerdo? Algunos consejos de la técnica de toma de datos para que salga mejor el análisis. Os recuerdo que, claro, estos seminarios son sobre la parte del análisis de los datos. No voy a hacer cómo hacer una entrevista en profundidad o cómo se hacen las narrativas biográficas, etcétera. Pero sí claves de esas técnicas para que el análisis sea más fluido, ¿de acuerdo? Comentaremos un poquito las diferentes técnicas para aprender la realidad y una parte final del seminario centrado en la estrategia analítica, el plan de análisis de los datos, algunos consejos para montarlo y estructurarlo y tener éxito en nuestro análisis. A ver, ¿tenéis alguna pregunta? Gracias a vosotros, me están dando las gracias. Pues esta es la idea de que hacer pequeñas charlas que sean píldoras y que os vayan interesando y como siempre os colgaré las diapositivas, ¿de acuerdo? Y os voy a colgar también el vídeo. El vídeo, sí, iba a decir, no le he dado al botón de grabar, pero sí que le he dado, ahora lo he visto. Quería enseñaros una cosa antes de que nos vayamos. Un ejemplo de mapa del diseño de nuestras investigaciones. Hacemos pequeñas investigaciones más que nada para luego la formación, los cursos online tengan una guía, un sentido. Y este sería un mapa del diseño de una investigación, ¿vale? Esto es la parte introductoria donde se habla del propósito y las preguntas de investigación, ¿de acuerdo? Y aquí podéis ver cómo a partir del propósito, ¿de acuerdo?, se empieza a trabajar toda la parte del diseño de la investigación, los objetivos, el paradigma, pero claro, fijaros que las preguntas de investigación van cambiando, ¿de acuerdo?
y la información que se va insertando de las técnicas de toma de datos se va modificando. En esta pregunta, en esta parte en concreto, ¿de acuerdo? Tenemos un marco conceptual deductivo. Fijaros, está mucho más densamente trabajado. No sé si se ve bien en la pantalla porque es mucha información, pero si queréis este ejemplo lo podemos colgar también en la información que habrá en la página de recursos. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Bien, fijaros que aquí tenéis toda la parte que continúa la primera parte del... Fijaros que es diferente. Esta es la primera parte del marco conceptual, concepto, categoría, indicador, y luego en la segunda parte del mapa del diseño empezamos a trabajar a partir de la técnica de toma de datos, ¿de acuerdo? Hasta el análisis de los datos, hasta el plan de análisis de los datos, ¿de acuerdo? Vuelves a insertar la pregunta, lo que comentábamos la semana pasada, y vas viendo cuál es el diseño interno de la técnica de toma de datos y qué plan de análisis y triangulación vas a seguir. Establecer esto, unas líneas maestras, es muy útil en las investigaciones. Fijaros que en total son 11 páginas. Bueno, pues lleva un tiempo hacerlo, pero luego el análisis y los resultados salen mucho, mucho mejores. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna pregunta que hacerme? ¿No? Os he abierto los micrófonos. Ay, os he abierto los micrófonos, pero voy a cerraroslos. ¿Se oye? Pues nada, pues muchísimas gracias por la atención y por haber participado en el seminario y nos vemos en el siguiente dentro de 2 semanas. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.